Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Tenemos la alegría de contar con Antonia, que nos va a exponer el día de hoy un paper, un trabajo sobre personas mayores de alcohol, que ha sido reconocido internacionalmente y por lo tanto estamos muy contentos de poder escucharla de su propia voz, lo que ha sido este trabajo, las implicancias, etc. Así que, Antonia, muchas gracias. Gracias por invitarme. Tengo que nos están compartiendo ese programa. Sí, Vaya. yo lo apreté grabar, no, perdón. Ahí sí. Ay, ay. Bueno, entonces que yo les vengo a hablar sobre un estudio sobre el efecto mediador del alcohol en la asociación entre la retiro y riesgo de depresión, o en sintomatología depresiva. Primero, para hacer una breve introducción, todos sabemos que se está viviendo un envejecimiento acelerado en Chile y el mundo, y Chile es el país que lidera el envejecimiento acelerado en lo que es América Latina. Por acá vemos, vamos a ver un par de gráficos que van a mostrarnos cómo se ve este envejecimiento acelerado hoy en día. Entonces ahí vemos la pirámide poblacional de 1950, donde efectivamente vemos una pirámide, y acá a la derecha vemos la de 2022, que ya no se ve muy piramidal, y esta pirámide se espera se invierta en los próximos años. Acá vemos también la población mayor de 65 años en 2015 y acá en 2050. Se ve una explosión en el aumento de la proporción de personas mayores de 65 años. Y esto a pesar de pérdidas que hubo durante la pandemia. Porque en algunos de estos indicadores tenemos que considerar que muchas estimaciones se hicieron pre-pandemia y se han visto afectados en los últimos años por ese fenómeno. Acá está la tasa de natalidad, donde vemos una disminución en la tasa de natalidad en países como Chile, Estados Unidos, Canadá, en Asia, y se ve ahí mayor tasa de natalidad en lo que es principalmente África. Y esta es la esperanza de vida al nacer. Entonces son distintos factores los que se van uniendo para poder como generar este fenómeno de envejecimiento acelerado. Por una parte, disminuye la tasa de natalidad, aumenta la esperanza de vida, las personas están viviendo mucho más en mejores condiciones de salud y se está generando esto de que los que se llaman los bebés de guerra o los baby boomers están alcanzando las edades de jubilación 60 años hacia arriba. Acá hay una comparación de los distintos continentes respecto a la esperanza de vida al nacer, y vemos que África tiene la esperanza de vida más baja respecto a los otros continentes, y destaca Europa como un continente con esperanza de vida más alta, tanto para hombres como para mujeres. La esperanza de vida es siempre más alta para las mujeres que para los hombres. Ahí hay un error, porque puse para los hombres. Y en Chile la esperanza de vida es de 82.5 años para mujeres y 78 años para hombres, con 4.5 años de diferencia entre géneros, entre sexos, en realidad. Y el promedio de la OCDE es de 82.5, el mismo que en Chile para mujeres, y un poquito más bajo para hombres, con 77 años. ¿Qué significa EIC, EIS o IC? La OCDE es la organización. No, dice masculina EIS. Masculina Ah, EIS. este y sur. Ah, perfecto.
Era periodo. Sí. Bueno, habiendo hablado de este envejecimiento acelerado, ahora vamos a pasar a lo que nos convoca. En primer lugar, vamos a hablar de depresión. La depresión en las personas mayores es un tema que poco se habla, poco se estudia, y resulta que el 14% de las personas mayores de 60 viven con algún trastorno de salud mental, siendo los más comunes la ansiedad y la depresión. Esto implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o interés por actividades durante largos periodos de tiempo, no por unas horas, no por un día, es por largos periodos. Y se estima que el 3,8% de la población experimenta depresión, incluido en este 3,8% el 5,7% de los adultos mayores de 60 años. La depresión es aproximadamente un 50% más frecuente en mujeres que en hombres. Y esto persiste en edades avanzadas, en contraste a lo que se creía hace pocos años de que la brecha se cerraba a los 60 años. Los trastornos mentales en adulto mayor representan el 10,6% del total de los años vividos con discapacidad. La prevalencia global para personas mayores aumentó de un 16,9% en 1990 a un 17,3% en 2019. Vemos que no es tanto, pero si nosotros exploramos esto por distintas regiones y por diferencias de edades, vamos viendo que este aumento fue más explosivo en ciertos lugares que en otros y que hubo un par que tuvo que fue a la baja. Las personas entre 60 y 64 años presentan la mayor prevalencia y la prevalencia de personas de entre 65 y 69 aumentó de 0,2 puntos en los últimos años. Y lo que es clave acá es que el 90% de los adultos mayores experimenta depresión al menos una vez a partir de los 60 años. Entonces, al menos el 90% experimenta una vez lo que es depresión o un trastorno de salud mental. Mitos de la salud mental en personas mayores. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Que son menos aptos para el cambio, que les cuesta el cambio. Ya. Que tienen mal genio, por lo tanto están con menos alegría, con más oscos. Estamos hablando de mitos, ¿verdad? Son los cambios los estresan más. Se estresan más. Ya. Que se les olvidan las cosas. Ya. Que más lento para hacer las cosas. Ya. Sí, una cosa interesante al respecto. Y todo eso está dentro de estos tres elementos que quiero destacar. En primer lugar, la infravaloración. En personas mayores se naturaliza mucho lo que es la depresión y la sintomatología depresiva y existe lo que es el infratratamiento y diagnóstico, de hecho. Un 50% de las personas mayores que debiese ser diagnosticada con depresión no tiene su diagnóstico. Y esto se debe principalmente a la naturalización. A cosas como las que dijeron, como no, siempre están de mal humor, son malos para el cambio, como por qué entenderlo ahora, habla mucho porque se siente solo, entre otras cosas. También existe mucho lo que es el estigma social, esa visión negativa asociada o asociar la ida al psicólogo o la salud mental como una debilidad de carácter, estigma generacional que destaca sobre todo en este grupo poblacional. Y por último, las intenciones y las necesidades que forman parte de la agenda política y como esta negociación entre estos dos aspectos. Todo esto forman distintos mitos, o sea, son partes de mitos, y los mismos mitos llevan a que no podamos intervenir como debemos lo que es la depresión en las personas mayores. Acá hay a mí no me gusta que esté puesto como un ciclo, porque no me parece que sea cíclico, pero sí quiero destacar las distintas dimensiones de causas de depresión en personas mayores, como problemas físicos y dentro de estos insomnio, dolor, baja energía,
Dentro del comportamiento está el aislamiento social, que es clave, actividades escasas, productividad disminuida. En pensamiento y sentimientos destacan pensamientos negativos, baja autoestima, tristeza, soledad. En estresores destacan enfermedades, problemas familiares, eventos vitales. Y acá es donde nosotros nos vamos a centrar para continuar nuestra discusión. Bueno, acá solo a modo ilustrativo, las tendencias de depresión pre-post-pandemia. Las mujeres siempre más prevalentes, pero la pandemia llevó a un aumento en la prevalencia en personas mayores. Bueno, la depresión aumenta las comorbilidades de otras enfermedades, el riesgo de necesitar atención médica. Esto incrementa además el costo de vida. Se asocia a mayores enfermedades cardiovasculares, hipertensión, demencia, limitaciones en la vida diaria, diabetes, entre otras. Y la depresión tiene un efecto perjudicial aún mayor en adultos mayores que tienen problemas de acceso a los sistemas de salud por estas comorbilidades. Bueno, entonces, al hablar de esta última dimensión, destacan los eventos vitales. Uno de los eventos vitales es el retiro. El retiro es un cambio de vida significativo y se asocia a ajustes mayores en la vida de las personas. Desde la teoría de roles destaca que la gente, que el retiro forma parte de los roles que ocupamos y por lo tanto que el trabajo forma parte de los roles que ocupamos, nosotros definimos en torno a estos roles. Entonces, hay dos hipótesis que se contradicen acá. La hipótesis de mejoramiento, que dice que el dejar un rol tan importante genera deterioro en la salud mental por los reajustes necesarios, y en la hipótesis de tensión de roles, que afirma que dejar roles estresantes se asocia a mejoras en salud mental. Esta hipótesis se ha encontrado menos en la literatura y se encontraba más cuando los trabajos eran de mayor requerimiento físico. Entonces, acá se espera que la jubilación tenga repercusiones en la vida porque es un cambio de vida mayor. Ahí Osborne destaca distintas etapas como de adaptación, por así decirlo, en la jubilación. Primero está el interés, cómo se aproxima esta etapa, se aproximan estos años, como interés en lo que se viene. Euforia al momento de retirarse. Tengo todo este tiempo libre, ¿qué voy a hacer? Todos esos planes. Luego viene el estrés porque se dan cuenta que tienen demasiado tiempo libre, que ya no tienen las relaciones que mantenían, que hay cambios muy importantes que se están viendo afectados. Ahí viene la adaptación, readaptar los roles, adaptar como las distintas funciones en torno a como los nuevos recursos que tienen. Y finalmente, establecimiento. Acá hay un resumen de la literatura y sobre el efecto del retiro en la depresión. Entonces vemos por un lado autores que ven que la jubilación, o sea, que los jubilados presentan menores niveles de estrés en comparación con sus contrapartes que se encuentran trabajando. Hay otros que encuentran que en general los hombres jubilados tienden a reportar aumento en síntomas depresivos. También descubren que los jubilados reportan un aumento en los síntomas depresivos durante la jubilación y un deterioro cognitivo que puede ser revertido si se vuelve a trabajar. Y se ha observado que la jubilación forzosa empeora la salud mental de los jubilados. La evidencia es mixta. Lo único que no es mixto y que se mantiene más o menos estable en todas las investigaciones es que cuando la jubilación es forzosa, siempre va a tener un efecto negativo en la salud mental. Y a esta ecuación entra también todo lo que es la vida de las personas.
Entonces, la teoría del curso de la vida dice que los efectos tempranos afectan nuestro desarrollo y los outcomes en la vida más adelante. Y al respecto, quiero destacar que las personas con niveles educacionales más altos, mayor nivel socioeconómico, mejor salud, tienden a presentar menor sintomatología depresiva. Las personas con nivel socioeconómico y educacional más bajos tienden a retirarse adelantadamente y forzosamente. Las probabilidades de perder el empleo son de un 17% más alto para aquellos mayores de 55 años comparado a trabajadores más jóvenes. Alrededor del 80% de los currículums de personas de 50 años o más se descartan antes del proceso de revisión. Esto se exacerba para aquellos con niveles educacionales más bajos, aumentando así la inseguridad financiera en el retiro, reduciendo redes sociales importantes y últimamente afectando la salud mental de estas personas. Entonces vemos que las personas que están más acomodadas, que se encuentran mejor posicionadas, tienden a tener una transición más tranquila, como más plana, por así decirlo, pero aquellas personas que tienen niveles socioeconómicos más bajos, menor acumulación u otras desventajas, tienden a tener mayores dificultades para poder adaptarse a esta etapa y sacarle provecho. Nosotros en el paper que estoy presentando, lo que quisimos ver fue como, ok, tenemos esta asociación entre retiro y depresión, la literatura es mixta, la teoría de roles nos dice que debiese haber un cambio en la salud mental por el proceso adaptativo, pero nosotros creemos que esta asociación está mediada por el uso de alcohol. ¿Y esto por qué? Por la hipótesis de automedicación que dice que las personas pueden acceder a distintas sustancias, entre esas alcohol, para poder lidiar con los estresores de la vida diaria. Entonces, para aliviar estos factores de estrés y de ansiedad propios de la depresión, las personas pueden recurrir a diversos mecanismos como el consumo de alcohol. ¿Y por qué el consumo de alcohol? Porque la prevalencia de consumo es un 43%, siendo mayor para hombres que para mujeres. 58% declara haberse embriagado al menos una vez en el último mes, 58% de las personas mayores de 60 años. Hay riesgo porque además consumen otras sustancias como medicamentos por las distintas comorbilidades y destaca además que los baby boomers presentan un consumo de alcohol mayor que cualquier otra cohorte anterior a ellos. Ponía una consulta, ese 58% es a nivel europeo, chileno, latinoamericano, global. Sí, global. Hay heterogeneidad, imagino, igual. Hay heterogeneidad. Sí. Pero no tanto, ¿sabes? Yo creí que iba a ser más, pero no es tanta la heterogeneidad. Entonces, el uso de alcohol se asocia a mayor riesgo de sufrir cáncer, enfermedades cardiovasculares, condiciones gastrointestinales, caídas y con ello también dependencia, entre otras cosas. Las consecuencias del alcohol, del consumo de alcohol, son muy corrosivas para la salud y de eso hay evidencia bien contundente al respecto. Y destaca también que el uso de alcohol se asocia a un incremento en el riesgo de suicidio. Entonces nosotros utilizamos el Hello Retirement Study desde 1994 a 2020. Este es un estudio público y representativo de Estados Unidos con encuestas bianuales desde 1992. Nosotros tuvimos que excluir la primera ola debido a problemas metodológicos. Y para garantizar su representatividad de personas de 50 años o más, esta muestra se va refrescando. Entonces van incluyendo nuevas personas para ir incluyendo las personas de 50 años o más. En este estudio en particular se incluyeron todos los encuestados, excluyendo los proxies de 50 años o más, con un estado de jubilación válido, es decir, con información respecto al estado de jubilación durante... Esto es un panel. Sí, durante al menos 3 ciclos. Nosotros medimos del 1994 al 2020 los datos. Los encuestados son 27.573
con un seguimiento promedio de 7 horas, con un error estándar de 3.35 y con un mínimo de 3 ciclos. Nosotros eliminamos a todos aquellos con menos de 3 ciclos. Y un máximo de 14 ciclos, que es lo que abarca el estudio básicamente. Y por esto la muestra total de personas tiempos es de 193.642. La variable de resultado y los síntomas depresivos que se midió utilizando una versión reducida de la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos tiene 8 ítems que están descritos ahí, todos medidos como sí o no, y los 2 ítems que son positivos, como el sentirse feliz y disfrutar la vida, fueron invertidos para poder asegurar que a mayor puntaje, mayor sintomatología depresiva. El mediador es el consumo de alcohol y se construyó a partir de 2 preguntas. Primero se preguntó si alguna vez los participantes habían bebido bebidas alcohólicas, sí o no, y a quienes respondieron sí, se les preguntó además si en los últimos 3 meses, los días que bebe, cuántas bebidas consume aproximadamente. Según el número de bebidas reportadas por ocasión, se clasificó a la gente por abstemios, bebedores moderados y lo que es bebedores compulsivos o problemáticos. El principal predictor es la jubilación, si estaba jubilado o no. Este fue evaluado preguntando a los encuestados sobre su estado de jubilación, que se dividió en 3 categorías: no jubilado, jubilado completamente y jubilado parcialmente, que fueron agrupados en 2 categorías de no jubilado o jubilado completamente. Nosotros consideramos como no jubilados los que estaban trabajando parcialmente porque el trabajo tiene un efecto protector y por lo tanto se consideró en el grupo de trabajo. Las variables de control incluyeron el patrimonio, la salud, el género, la raza y el estado civil. Para controlar por endogeneidad, se consideró también el diagnóstico médico de un trastorno psiquiátrico desde la última entrevista y se controló para controlar por trastornos mentales previos. También se controlaron las condiciones del ciclo de la vida como ingresos individuales, nivel educacional, situación laboral, que algunos jubilados continúan trabajando, estado civil, edad, raza, y si nació o no en Estados Unidos. La pregunta, ¿tienes como qué tipo de trabajo va a hacer ahora? No. La verdad que en los análisis iniciales lo vimos, lo exploramos, pero no había mucho como que explicara como para justificar el codificarla y homologar la variable en esos 14 años y todo eso. Es que, por ejemplo, yo no cacho mucho la literatura, pero pensando que ya más cerca de nuestra etapa, como estos años, la automatización toma un rol importante y quizás algunas personas las jubilan porque las reemplazan, porque hacen tareas más monótonas, pero quizás en los 90 eso no era tan así. Entonces eso quizás dependiendo, eso quizás puede haber como una... Ese dato no lo tenemos. Esa heterogeneidad puede ser como... Porque la verdad que ni siquiera el tipo de trabajo nos podría dar ese nivel de detalle. Pero sería súper interesante. Sí, porque hay un paper de autor que es del MIT que tiene como pegas que entre, no me acuerdo qué año, me parece que es del 1800 Estados Unidos hasta ahora, como que pegas como han sido como reemplazadas como que hizo como un índice de automatización. Es interesante. Sí. Lo voy a buscar. Un paper de autor, pues mándame un correo electrónico. Ya. Sí, yo puedo seminario después. Súper claro. Bueno, acá están los estadísticos descriptivos. Arriba están las variables que varían en el tiempo. Y abajo están, perdón, arriba están las variables que no varían en el tiempo y abajo las que sí. Acá no hay mucho que decir en realidad, como no es mucho el aporte, pero el 87% nació en Estados Unidos. El 73% de la población de los encuestados se considera blanco.
eso es importante porque el grupo poblacional que está creciendo más aceleradamente en Estados Unidos en la actualidad son los hispanos. Y sobre todo los hispanos mayores de edad, los de edades más avanzadas. Lo cual es un fenómeno nuevo porque la migración en Estados Unidos históricamente siempre fue joven. Bueno, la sintomatología depresiva es de 1.4 y se mantiene con... Eso es entre individuos y de 1.3 dentro del individuo. Es bastante estable entre y dentro. 71% estaba retirado y se mantuvo retirado por un 65% del estudio. Es decir, el 65% del tiempo de estas 14 horas se mantuvo retirado. Porque nosotros no eliminamos a aquellos que volvían a trabajar, los mantuvimos en la muestra. Entonces las personas podían entrar y salir de la fuerza laboral y las variables, por eso también es que incluimos la variable de trabajo. Bueno, acá está el modelo. En el modelo nosotros podemos ver que el retirarse efectivamente se traduce en un aumento de 0.04 puntos de síntomas depresivos y esto es significativo. La variable de alcohol, una vez ingresada al modelo, es significativa. Me concentro muy fácil. Bueno, vemos también elementos como del ciclo de la vida que siguen las mismas tendencias que han seguido todo el resto de la literatura. Las personas con mayor nivel de ingresos tienen menor sintomatología depresiva, las personas con mayor nivel educacional tienen menor sintomatología depresiva, los que se encuentran trabajando tienen menor sintomatología depresiva, los que están emparejados tienen menor sintomatología depresiva, las mujeres tienen mayor sintomatología depresiva, la edad se asocia a una disminución en la sintomatología depresiva, las personas blancas tienden a tener menor sintomatología depresiva que las personas de otra raza y la vacunación en Estados Unidos también es un factor protector. Cuando nosotros vemos también los efectos, como ya el estudio de mediación de los efectos directos e indirectos, permiso. Creo que se sigue viendo bien. El modelo es la probabilidad de retiro, ¿verdad? Controlar con alcohol y no alcohol y con otras cosas. No. El modelo es un modelo mixto. ¿No? Y la variable dependiente es sintomatología depresiva. Ok. Acá está el modelo. Está el modelo sin alcohol y el modelo con alcohol. Porque antes de testear mediación teníamos que ver que fuese significativo. Acá en la tabla 4 es donde nosotros vemos la descomposición de los caminos. Entonces vemos que el efecto directo entre retiro y depresión es de 0.04 síntomas depresivos y el efecto indirecto es significativo es significativo y vemos que para las personas que consumen alcohol moderadamente el alcohol sería un factor protector, ya que lleva a la disminución de la sintomatología depresiva. No así para aquellos que consumen problemáticamente. El efecto total es básicamente igual al efecto directo y el 25% de la asociación estaba mediada por el alcohol. Entonces, acá lo que destaca es que los consumidores moderados tienen un factor protector y los consumidores problemáticos tienen un consumo, un factor, ¿cómo se dice? Factor protector. De riesgo. De riesgo, eso. Oye, Anto, y evaluaron también la dirección pensando en el alcohol como confusor. Vale decir que la gente deja de trabajar porque tomaba mucho y ya no podía seguir trabajando. Sí, y no. No era significativo. Y también evaluaron la posibilidad que fuera un moderador. Sí, también.
¿Qué te... Por eso la mayoría de los análisis de sensibilidad los mencionamos en el paper y subimos el material complementario también. Entonces pueden encontrar también los modelos como adicionales que se corrieron. En cuanto al efecto moderador, nosotros no encontramos que fuera significativo. Entonces, observamos que en línea con la teoría de roles, la jubilación sí se asocia con un aumento de sintomatología depresiva, lo que coincide con la literatura. Los jubilados tienen mayor probabilidad de experimentar soledad, depresión, deterioro de la salud en comparación con sus homólogos activos, y todos estos forman factores de riesgo para la depresión. Los cambios relacionados con la jubilación podrían presentar nuevos desafíos, lo que lleva a que los adultos mayores tengan que repensar, adaptarse y enfrentarse a estresores que antes no tenían. La hipótesis de automedicación en este caso se cumple hasta cierta medida, ya que al incorporar el consumo de alcohol en el modelo, los bebedores moderados mostraron una disminución de la sintomatología depresiva. Esto es súper importante porque los beneficios del consumo moderado de alcohol sobre los síntomas depresivos deben ponerse en una balanza respecto a los riesgos y los problemas que se asocian los problemas de la salud que se asocian con el consumo de alcohol. Es decir, como había harto mito de una copita de vino mejora la salud del corazón, cura un manejo mejor. Entonces tenemos que poner en una balanza los riesgos y los beneficios para poder pensar y mirar estos resultados. Y nosotros como autores hacemos un llamado a pensar en nuevas formas para las personas mayores de participación, de generar roles significativos, de mantención de redes, para poder evitar que lleguen al consumo de alcohol o de otras sustancias para poder lidiar con estos estresores. Gracias. Ahí hay un coautor del estudio. Antonio, ¿te puedo molestar para volver al chat, al team? Por si hay gente que quiera conversar desde ahí. Súper. Bien, dejamos entonces. Ricardo tiene la mano levantada para espacio de conversación, preguntas. También. Sí. Me parece súper interesante el estudio. Hay algunas variables que, de hecho, me recordé la presentación que hizo Alexis sobre el deporte y cómo el deporte puede a veces afectar o ser una variable como de protección en el estado de salud general. Entonces, quizás el considerar el deporte, el decir que las personas jubiladas estén haciendo o no estén haciendo deporte, puede tener como un efecto moderador en el modelo. Eso como que me surge como idea. Lo otro que también creo que quizás pudiese ser interesante es las redes, en el sentido de personas que participan de estos como, ¿cómo se llama esto? Donde Alexis fue a ver si es que las personas hacían deporte o no. Son como centros comunitarios o tienen actividades como ya sean sociales, externas a la familia, o si viven con más personas, porque entiendo que la variable que se utilizó en ese ámbito fue como si estaba casado o no estaba casado. No sé si se consideró, por ejemplo, la convivencia, el hecho de que personas viva con los hijos o con otras personas, hermanos, qué sé yo, como... Eso creo que también puede ser un factor protector, eso me surgió como idea. Y lo otro era respecto a los resultados en cuanto al tamaño del efecto, porque cuando las muestras a veces son demasiado grandes, ocurre que efectos que son pequeñitos son estadísticamente significativos. O sea, el valor P va a ser menor a 0,05 o menor a 0,01, pero debido al tamaño de la muestra. Entonces a veces el efecto, aunque es significativo, el tamaño del efecto es como a veces más relevante. No sé si lo tomaron en consideración a la hora de
interpretar los resultados o de obtener las conclusiones. Eso era lo que quería señalar. Pero primero este es un efecto, es un modelo longitudinal. Entonces, esa muestra muy grande que tú ves no es que sea la muestra pura, porque se siguen los individuos en el tiempo. Entonces, y ese tipo de modelos lo que hace es trabajar con la varianza entre y dentro de los individuos para poder hacer las distintas estimaciones. Entonces, se considera eso más allá como de un modelo de regresión ordinaria, por ejemplo. Hubo variables que nosotros consideramos como, por ejemplo, si vivían solos o acompañados, y no fue significativa. ¿Cuál otra vimos? No me acuerdo tanto detalle, porque este paper se demoró un año en salir porque se demoraba mucho en que volvieran las revisiones. Pero sí hubo variables como de red dentro de la limitación que tiene la base de datos, que exploramos algunas, sí. Pero hubo muchas que no eran significativas. La mayoría vivía solo. Sí. Y esa variable de acompañado o casado versus otros, la generamos así porque no vimos diferencia entre divorciados, separados, los viudos. No vimos diferencia entre esos distintos grupos, entonces se concentraron en uno, porque sería el mismo efecto. Ok, gracias. Ranañas. Sí, hola. Yo tengo una duda con el modelo, porque uno puede pensar que a lo largo del ciclo de vida el consumo de la persona está previo o está antes de trabajar y en el momento de trabajar y se mantiene. Entonces, ¿cómo se controla eso? Para que no sea como un problema de causalidad reversa. La variable de Básicamente, consumo, la variable de consumo de alcohol es una variable que varía en el tiempo, se considera a lo largo del tiempo y su variación entre y dentro de los individuos. claro. El tema es que cuando la gente está estresada, ya, la idea es como que consume, pero el trabajo también es un estresor y está previo al retiro. Entonces, se puede mantener como una estrategia para solventar el estrés. No es Por tanto el eso, efecto. el modelo Claro, considera eso en su estimación, ya, considera perfecto. tendencias pasadas. Ya. Y lo otro es que, claro, uno debería esperar como en un modelo de ciclo de vida, como de inversión en salud, introducir lo que ya comentaban, como la actividad física, no sé, yo no conozco tanto la base de salud que estás utilizando, entonces, claro, en otros casos hay como la cantidad de actividad física como un inversor que va disminuyendo como los factores negativos de la salud. Sí, la verdad que nosotros seleccionamos los predictores que eran más relevantes y lamentablemente la tasa de sedentarismo en ese grupo poblacional es demasiado alto como para tener un efecto significativo. Perfecto, súper, muchas gracias. Antonio, una consulta. Algunas de las conclusiones estaban, se correspondían con la literatura. Entonces, ¿cuál es como la novedad del paper en el sentido de por qué fue como galardonado y tan bien visto? Porque este es el primer paper que estudia longitudinalmente no solo el efecto el mediador del alcohol, sino que también como la pureza de esta relación. Se ha estudiado previamente con bases de datos más pequeños, bases de datos que no son longitudinales, y este estudio es el estudio como que ha considerado la muestra más grande por un periodo de tiempo más grande y además que hacer
modelos de mediación con bases de datos longitudinales y modelos longitudinales no es algo común. Eso es muy poco común. De hecho, me costó muchísimo encontrar literatura para realizarlo por lo poco común que es, metodológicamente hablando. Y además los resultados también fueron importantes en términos de políticas públicas. Entonces nosotros encontramos un efecto mediador, este efecto mediador para consumidores moderados era protector, eso es grave en cierta medida por las consecuencias del consumo de alcohol en la salud. Entonces, abre también un abanico de posibilidades, que es la discusión de políticas públicas y cómo mejorar la calidad de vida y la salud mental de las personas mayores ahora y más adelante. Me pareció súper interesante tanto y creo que también como que sugiere hartas cosas que se pueden hacer a continuación. Y una es la que yo pensé y quería preguntarte si esto es como viable en función de cómo están trabajando ustedes los datos, es tratar de buscar alguna forma alternativa de lidiar con el problema de la endogeneidad para poder reintroducir aquellas variables relacionadas con si las personas están bajo tratamientos, porque ahí podrías poner a prueba la hipótesis de si aquellos que tienen depresión pero están en tratamiento toman menos copetes que aquellos que no. Eso sería Sería también interesante. Sí, no el problema es lidiar con el mono, DAG, etc. Sí. Claro. ¿De qué otra forma puedes solucionar el problema? Ese es un instrumento. Cada uno con variables instrumentales. Sí. Es una opción. Hay que ver cómo lo hace nada. Ese es el problema, encontrar una buena variable instrumental. Pero hay gente que tiene como mucha creatividad. Por ejemplo, está haciendo un paper de violencia intrafamiliar y utilizaba para instrumental la composición de la familia en el siglo en 1800 y tanto en España. Y como en España básicamente había como tipos de familias en esa época, nucleares y otras que vivían como los abuelos por la familia. Y dado esa estructura de familia, ya después se perpetúa la violencia más en las familias como más nucleares que en las otras. Porque eso no era un instrumento que se ocupó. Entonces, hay gente, pues, quizás, si no te creativo que se ocurra, quizás, no sé, algo que con la geografía podría ser. Hay que crear una vuelta creativa. Sí, pero la condición ahí que afecte la jubilación y no la depresión. Sí. Consumo de alcohol, chao. No, porque lo que consumo alcohol tendría que estar relacionado con el, porque el alcohol está en la X, ¿no? O sea, tendría que ser el alcohol, pero no con porque la depresión era tu Y, ¿verdad? Por eso digo, Sí, sí. y nunca he hecho variables instrumentales cuando tenía una cadena de cosas. O sea, aquí tenía la endogeneidad puede estar en distintas etapas, ese es el problema. Por eso hago la pregunta, no sé cómo se resuelve ahí. Sí, yo tampoco se hace eso. No tengo la respuesta ahora. Pero no, tal vez podríamos plantear más simple y ni siquiera ponerse desde el punto de vista de tengo que usar variables instrumentales, porque esa es una posible solución. La pregunta básica es, ¿podemos aquí evaluar la hipótesis de que aquellas personas que sí están en tratamiento no necesitan recurrir al copete? Sí, habría que ver si la variable de tratamiento, como si recibe o no tratamiento por trastornos de salud mental y si es que tiene el detalle también de qué tipo de tratamiento, porque puede no estar tomando medicamentos o puede estar tomando varios medicamentos. Entonces, ahí también hay como... ¿Cuál es la posibilidad? Jubilación, consumo, alcohol. Esa es la cadena. ¿Cómo me vuelve eso? Jubilación, consumo, alcohol. Y depresión. Jubilación, consumo, alcohol, Depresión. sí, y quería tomar acto. ¿Sabes qué pasando hoy? Pero no se puede hacer por instrumental. A mí me sale como instrumental, puede ser una sustancia, puede ser por eso. Y habría que evaluarlo. Sí. Y como yo no cacho tanto esos modelos porque no son como regresiones como tradicionales, ¿verdad? Si he tenido preguntas con los clásicos y todo eso, no sé si aplica como
si tiene sentido hacer clúster por región y cosas así, porque la gente que vive más cerca quizás más cuidado, no sé. Sí, yo también tengo la misma pregunta, si Sí, puede porque variar eso o los lo factores de hicimos. impulso climático, depresión Exacto. o índice de bienestar del condado a nivel condado, que hay información disponible. No, la verdad que no, porque muchos compran alcohol solo online por las altas. Yo ocupé una vez de variable instrumental, sin una cadena causal. Hay un incremento gradual a la jubilación temprana que le reduce el beneficio. Entonces, y está asociado a año de nacimiento. Entonces, si tú naciste el 31, recibes los beneficios completos del 62. Si naciste en 1932, tienes que esperarte 2 meses para recibir los beneficios. Entonces, introducen cierta variabilidad y tú la puedes ver y funciona. El tema es que, obviamente, fecha de nacimiento influye en tu salud. O sea, la depresión puede influir otras cosas. Pero ese aumento en la edad de la jubilación, condicional a tu estado de salud, en el fondo, termina siendo un buen instrumento. Entonces, tú controláis por otra vez en el cual funciona. Pero claro, yo no sabía implementar un modelo de variable instrumental con una cadena causal. Pero Yo no lo cacho si lo literatura, de pero eso seguramente hay. nunca lo he leído, nunca lo he visto. Entonces, hay como manera de testear como muchos instrumentos para cosas, pero no sé si, como los casos son buenos, no tengo idea. Pero además que gente quizás que quizás un advisor podría cachar que cachar qué cosa tiene el variable instrumental. Me voy a preguntar. Una de esas observaciones. La verdad, la seminario que iba a sugerir una variable instrumental. Me lo juro. Mencionaste que las variables de la escala de salud mental de síntomas de depresión que tienen que ver con felicidad y bienestar, las voltearon. Es que son 8 ítems, Sí, y de esos 8, 2 son positivos y Claro. todos los negativos. pero la escala per se las preguntas regué. en cero, claro. Entonces, ¿por qué las...? Porque acá, por tema de codebook, la feliz está como se siente feliz, 1 sí, como que las pusieron todas, el 1 sí, el 0 no. Generalmente se pregunta y ahí está automáticamente Claro, la revertido. escala per se las pregunta la cero, Pero cuando es Pero la base de datos la codificaron ya, revertidamente, entonces la tenemos que revertir para poder utilizarla. ok, porque luego ahí puede haber como errores. Sí, no, si nos fijamos en eso. No sé por qué lo hicieron así, la verdad. Sí, porque la escala sola pregunta, codifica esas, o sea, le da un valor distinto a las preguntas. Sí. Bien. No, gracias. Listo, muy bien, perfecto. Gracias. Súper. Bueno, Antonio, muchas gracias por la presentación. Tienes un premio, ¿no? ¿Ese cuándo es? Lo recibo en noviembre. ¿Lo recibes en noviembre? ¿En qué fecha? Creo que claro, sí. Muy bien. No, pero bueno saberlo porque estaba en la memoria, pero no sabía la fecha exacta. Así que bueno, muchas gracias Antonio por la presentación, felicitaciones por el buen paper. Y nada, entonces lo dejamos hasta acá.